Shalom, shalom, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, qué bueno verlos. Shabbat para todos, muy buena semana. Que Hashem los bendiga, que Hashem los prospere, que el Eterno ponga sobre ustedes por medio de Yeshua toda bendición. Eh, Contentos porque, bueno, no se olvide, vamos a estar el 8 y 9, si no me equivoco, sí, 8 y 9, en Mar del Plata. Vamos a estar allí junto a la gente de la sede de nuestro movimiento en Mar del Plata. Vamos a estar también en Casilda y en San Lorenzo, Santa Fe, en el mes de septiembre. Pero lo más importante, no se pierdan este mes de agosto. Comienza un seminario intensivo, ¿sí? El segundo lunes de agosto comienza, o el primero, bueno, no sé. Pero sé que comienza, ahí está la fecha en el perfil. Comienza un seminario intensivo de por qué vino el Mesías y por qué murió el Mesías. Esto es bien interesante para poder entender el plan de salvación, para poder entender de qué hablamos, de qué nos salvó, para qué vino, cuál fue su tarea al venir el Mesías a esta tierra. Así que vamos a estar viéndolo el mes de agosto. Apenas comience el mes de agosto, el primer lunes del mes de agosto, ya tenemos el seminario intensivo. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante, súper interesante. Por lo menos para mí. Toda esta semana he estado meditando en algunas cuestiones, hemos estado hablando mucho dentro de los estudios que nosotros damos, del seminario que nosotros tenemos. Hemos estado hablando muchísimo acerca de lo que es lo profano, cómo nosotros podemos poner límites a lo profano, cómo ponemos límites a lo malo, cómo nos separamos de lo malo. Y todo esto viene a colación de una persona que por medio de una inquietud se acerca preguntándonos por qué murió Usa en el libro de primera de Samuel, segunda de Samuel. ¿Por qué muere Usa? ¿Por qué Usa pierde la vida cuando tocó el arca? Si Usa no hizo nada malo. O sea, Usa lo único que quiso hacer fue rescatar que el arca no cayera. No tuvo una intención bajo ningún punto de vista de hacer algo malo. ¿Por qué puede ser que haya muerto Usa? ¿Por qué cayó muerto? Y hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo nosotros podemos evitar que lo profano esté en nuestra vida y cómo evitar de nosotros caminar de una manera equivocada, de una manera errada, mezclando las cosas que son del Eterno con nuestras propias cuestiones. Y es bien interesante lo que vamos a ver en esto. Y nosotros entendemos, según las Escrituras, según la Torá, nos enseña a nosotros a meditar todo el tiempo en las Escrituras. Y cada vez que meditamos más en profundidad en ciertos acontecimientos que están en la Escritura, nos vamos metiendo y nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que son súper amplias, súper poderosas y que nos van a ayudar muchísimo. ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué Usa toca el arca y muere? Si dónde está el error de Usa, dónde está lo que él hizo, si él quiso salvar que el arca no cayera, o sea, él quiso preservar eso que era tan santo, que era un símbolo santo, un símbolo del pueblo de Israel, algo que representaba la Shejinah de Hashem, la presencia del Eterno en medio del pueblo, que representaba el pacto, que representaba la alianza, que representaba las promesas, que representaba lo que Dios había determinado que el pueblo haga con esa arca, que le pueda ponerla en el tabernáculo, que luego estuviera en un templo, que se adorara, que el sumo sacerdote entrara una vez por año. O sea, había todo un registro y un requisito de cosas por lo que esa arca estaba en medio del pueblo de Israel. Ahora, Usa, un hombre que solo cumplió órdenes, un hombre que solo respetó la demanda o el pedido de David, quien era el rey de Israel, quien rescata el arca y la vuelve a llevar. Él respondiendo a ese pedido de David, por miedo a que el arca caiga, él pone la mano. Y automáticamente cuando pone la mano, automáticamente Usa muere. Usa pierde la vida. Entonces uno se pone a pensar y se pone a analizar detenidamente el texto. Y yo he escuchado cientos de mensajes respecto a esto. Muchísimas cosas respecto a este mensaje. Pero la realidad es que la profundidad está en esas palabras
que dice David, y la profundidad está en lo que hace David después de que acontece este mal. Cuando acontece la muerte de Usa, David comienza a entender dónde estuvo el problema, cuál fue el motivo por el que Usa pierde la vida. Y esto nos va a llevar a una reflexión que vamos a ir viendo en el transcurso de todo el mensaje. Nos va a llevar a entender, shalom, shalom, un saludo a todos los que se van conectando, compartan en los grupos de WhatsApp, compartan en el Facebook, ayúdenos a compartir porque obviamente siempre nos bloquean. Yo cada vez que hago un vivo nos bloquean, ¿no? A mí, por lo menos. Yo no puedo compartir nada. Entonces, vamos a meternos, a analizar varias cositas, vamos a profundizar más de lo que profundizamos en las clases, vamos a meternos más de lo que nos metemos cuando hablamos de las escrituras y vamos a ver algo súper interesante, muy importante, muy claro, muy destacado de este pasaje. Así que quiero que me acompañes al libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 6, verso 7. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 7. Prestame mucha atención porque vamos a leer este pasaje para entender algo muy interesante. Y luego vamos a recorrer otros pasajes más. Vamos a recorrer prácticamente unos 9 pasajes de la Escritura que hablan de cómo yo le tengo que poner límites a lo malo. ¿Qué cosas tengo que dejar y qué cosas puedo aceptar? ¿Qué cosas no? ¿Y qué cosas no tienen que ser parte de mi vida? Por lo menos para tener una relación fluida con el Eterno. Por lo menos para que yo pueda llevar una vida conforme a como Yeshua me lo plantea y como Yeshua lo enseña. Porque cuando Yeshua entra al templo y saca a los cambistas, saca a los que vendían, saca a los que compraban, eso no es solamente algo que está representando lo que es la casa de Dios. No está representando la iglesia que tenés a la vuelta de tu casa. Eso no está hablando de el local que tenés donde hay un cartel que dice fulanito de tal venía a nuestras reuniones. No está hablando de eso, no está hablando de ese sistema de adoración, no está hablando de ese sistema como templo. Cuando Yeshua entra al templo, shalom, shalom, un saludo a todos. Cuando Yeshua entra al templo, Yeshua entra al templo y limpia. Y dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, repito, Yeshua no estaba hablando del físico, del templo físico. Yeshua estaba dando una palabra, estaba dando a entender que nosotros no podemos mezclar lo santo con lo profano. ¿Y qué tiene que ver esto con Usa? Bueno, ahora vamos a ver, tranquilo, vamos despacito, vamos a masticar esta palabra, vamos a meditarla, vamos a comprenderla, porque esto tiene mucha profundidad. Y hoy vas a entender cosas que para el final del mensaje yo te voy a dejar un regalo para que lean, que sé que a muchos no les va a gustar y a otros sí. ¿Por qué digo que no le va a gustar? Porque la verdad es que no prestamos atención a nada de lo que dice la Escritura. Vamos a 2 Samuel 7. Dice 6, dice, pero el Señor se enojó muchísimo con Usa por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado, o sea, muerto, quemado, o sea, caput, ¡pum! ¿Viste como cuando te pega una patada a un cable? Chau, chau Usa. Nos vemos, Usa. Murió. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usa. David tuvo temor entonces del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Eterno
Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca de Hashem a la ciudad de David, la llevaran a casa de Obed-edom. Acá hay un secretito que vamos a ver esta noche. Escuchen lo que voy a hablar, ¿eh? Y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Y cuando David se enteró que por causa del arca de Hashem había bendecido a Obed-edom y a toda su familia, lleno de alegría llegó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca. Recuerden que la llevaban en un carro, ahora la llevaban personas. Cuando David ofreció el sacrificio, un buey y un carnero engordado, ataviado con un efod de lino, y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Hasta ahí nada más. Si nosotros vamos a versículos más arriba, vamos a ver qué pasa. Los filisteos tenían el arca, David agarra el arca, la pone sobre un carro y dice, bueno, vamos muchachos, nos tenemos que llevar el arca. La pone sobre el carro, van en el camino y mientras van en el camino pasan por un vado, el carro donde estaba el arca toca el vado y el arca que cuando toca el vado se tumba. Cuando el arca se tumba para caerse, dice que viene Usa y toca el arca para que el arca no caiga. Y automáticamente Usa muere fulminado por tocar el arca. David se entristece y se pregunta por qué murió Usa, si ellos lo que están pretendiendo es salvar el arca de que no se caiga. Bien, acá es donde empieza el meollo de la cuestión. Y acá es donde vamos a entender también qué pasa con Obed-edom. ¿Cómo es prosperado Obed-edom? ¿Por qué es prosperado Obed-edom? Pero vamos a entender un montón de cosas, así que prepárate, lapicera, cuaderno, no sé, una hoja, escribile la espalda a tu marido, no sé, pero anotate todo lo que vamos a ver hoy porque es súper interesante y vamos a descubrir cómo ponerle límites a lo malo y cómo hacer la voluntad de Dios. Presta atención. El nombre Usa en hebreo, significa fuerza o poder. Algunos lo traducen como nada más que como fuerza, pero Usa, shalom, shalom, saludos. Pero Usa significa fuerza o significa poder. También puede tomarse la definición de Usa como, por ejemplo, él es fuerte o su fuerza. En hebreo tiene estos significados, su fuerza o él es fuerte. Estos son los significados de Usa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, ¿por qué quiero que tengas control de entender esta palabra? Anótatela. Usa, fuerza o poder o él es fuerte o su fuerza. Presten atención. Anótenlo. Entonces, Usa solo quiso salvar el arca. Usa tuvo una buena intención. La verdad que si nos ponemos a pensar, digo, pobre Usa. Pobre Usa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Abba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió si no hizo nada malo? ¿Por qué si está teniendo las mejores intenciones de sostener el arca? El arca representaba la presencia del Eterno en medio del pueblo. El arca representaba todo el valor simbólico, todo el valor espiritual, todo el valor doctrinal del pueblo de Israel. El arca representaba su adoración, representaba al Eterno, representaba el pacto, representaba la promesa. Pero el arca, la promesa, el pacto y todo lo demás tienen reglas. Anotá, tienen reglas. Reglas que no podemos pasar por alto. Reglas que no podemos evitar. Reglas que van más allá de las buenas intenciones que tengamos. Reglas que no están alineadas según lo que dice alguien, sino según lo que dice la Escritura. Reglas que se tienen que cumplir para que yo realmente esté haciendo de mi relación con Hashem y de mi relación con el Mesías algo correcto.
Para yo vivir conforme a la voluntad del Eterno, hay reglas para que yo camine. Yo no puedo hablar con mis labios que yo tengo a Dios en mi vida, que yo represento el mensaje de la verdad, que mi vida dice que está arraigada a Dios y no cumplir con las reglas que Dios me estipula. Porque cuando automáticamente yo vivo la vida que Dios me propone conforme a mi fuerza, conforme a mi interpretación, conforme a mi concepto, automáticamente yo soy separado. Yo no tengo parte. Yo puedo cargar el arca en una carreta, pero no estar haciendo lo correcto. Yo puedo decir que sirvo a Dios, pero no estoy haciendo lo correcto. Y esto es lo que pasa en el sistema religioso actual. Te dicen que te hablan de Dios, te dicen que predican a Dios, pero rechazan la regla de Dios. Sí. Rechazan la regla de Dios. Te juzgan a vos por esforzarte por guardarla. Te condenan a vos que estás trabajando para hacer la voluntad del Eterno. Te menosprecian, te dicen de todo, hasta judaizante, sin entender qué quiere decir. Porque querés trasladar el arca que está en tu vida de la manera correcta, no muriendo en el intento, no perdiendo tu vida en el intento. Saludos a todos, un abrazo grande. Teniendo realmente una vida espiritual que maneje y que muestre y que exponga que Dios está en tu vida. Hay reglas. Yo no puedo vivir la vida de fe conforme a mi fuerza, conforme a mi entendimiento y conforme a mi apreciación. No puedo vivir una vida espiritual de buenas intenciones. Bueno, mi intención no fue lastimarte. Bueno, mi intención no fue ofenderte. Bueno, mi intención no fue criticarte. Pero lo hiciste y querés manejar tu vida espiritual a tu manera. Son esas personas que te cuentan sus aventuras espirituales, sus conversiones, sus demonios sujetados, que te hablan de los milagros que Dios hace por su mano, que se arrodillan y oran 3, 4, 5, 36, 72 horas, pero cuando salen, lo primero que te dicen es algo malo de alguien. Lo primero que hacen es calumniar al que empieza diferente. Esas son personas que quieren tener a Dios en su vida, pero quieren ellos manejar el poder sostener a Dios en su vida a su manera. Y para tener a Dios en nuestra vida hay reglas. Para ponerle límites a lo malo hay reglas. Y Dios trabaja con gente que cumple reglas. Para eso nos dejó un listado. Para eso nos puso una regla de vida, una norma moral, una norma espiritual, una norma de conciencia, una norma de relación con el prójimo. Para eso destacó punto por punto qué cosas nos hacen bien y qué cosas no. Y Usa se termina muriendo por causa de cómo le enseñó David a hacer algo que no era lo correcto. Anótenlo. Usa, escuchen, Usa se sometió a la orden de David. David dijo, lleven el arca, pónganla en la carreta. Usa solo cumplió órdenes y así están las ovejitas hoy. Cumpliendo órdenes de gente que le dice cómo tiene que orar, cómo tiene que vivir, pero que no le enseñan conforme a las reglas de Dios. Les enseñan conforme a su regla a pretender retener a Dios en su vida, a pretender manifestar a Dios en su vida, pero con reglas que no son las correctas. Reclamando, arrebatando, peleando,
hablando más del diablo que de Dios. Haciendo hacer actos proféticos, que salta para acá, que corre para allá, que tira esto, que tira lo otro, que clava esto, que clava lo otro, que pone acá, que escupía a tu suegra, que mata a tu vecino. O sea, reglas, reglas, reglas y reglas y reglas, que son un carro que no está permitido para llevar el arca. Vos no podés trasladar el arca en un carro. ¿Cómo? No, no podés. Mirá. En el libro de Éxodo capítulo 25, en el libro de Éxodo capítulo 30, en el libro de Éxodo capítulo 35, anótatelo, en el libro de Éxodo capítulo 40, explica cómo se tiene que trasladar el arca de la alianza. Hay una regla para tener a Dios en tu vida. El arca de la alianza, según Éxodo 25, Éxodo 30, Éxodo 35 y Éxodo 40, especifican de qué manera tenía que ser el arca y de qué manera tenía que trasladarse. Y esto dice que solo la podían trasladar los levitas. Escuchen, primer error de David. David traslada el arca en un carro, en una carreta, tirada por bueyes. Y el arca se tenía que trasladar sobre el hombro de los levitas. Solo los levitas podían cargar el arca en el hombro. Solo los que entienden las reglas del Eterno, solo los que se apartan de lo profano, solo los que se alejan del pecado, solo los que se esfuerzan por servir delante de su presencia, solo los que son capaces de estar dispuestos a ser hombres y mujeres que estén delante del tabernáculo, son los que tienen la capacidad de llevar el arca. El arca tenía 2 anillos de cada lado. En medio de esos anillos se pasaba una barra con la cual los levitas levantaban el arca y la apoyaban sobre el hombro. Solo alguien consagrado, alguien que entiende las reglas, alguien que camina bajo las reglas de Dios, es el único que puede ponerse en el hombro el arca. Es el único que puede cargar el peso de gloria que dice Pablo. Repito, solo alguien consagrado, alejado de lo malo, que le pone límites a lo malo, que sale de lo profano, que no se mezcla en la mentira, que busca la verdad, que sigue las reglas, que se ata a lo escrito, solamente ese es alguien que puede cargar, como dice Pablo, el enorme peso de gloria, el arca, la presencia, lo que llaman la presencia. Segundo punto, tenían que ser personas consagradas. Escuchen. Dice que tenían que santificarse para asegurar la limpieza y la pureza durante el proceso del traslado del arca. Shalom, shalom a Estados Unidos. Hay un proceso de santificación para que el Eterno viva en nosotros. Santifícalos en tu verdad, dijo Yeshua, tu palabra. No estaba hablando de lo que vino en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué palabra? La Torá, los profetas. La base del fundamento de la fe del creyente.
Es la única manera de santificarse con la verdad. Ahora, cuando muere Usa, dice que David llora y dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Algo no estoy entendiendo, algo no estoy sabiendo. Y escuchen esto, porque acá viene otra parte, empiecen a notar todas las cosas. Dice que lleva el arca a la casa de Obed-edom. Obed-edom era una persona que vivía a mitad de camino entre Jerusalén y donde habían sacado el arca de los filisteos. En medio de ese camino, David dice, vamos a dejar el arca acá, después de lo que pasó con Usa, vamos a Jerusalén, busquemos a los levitas, preparemos a los levitas y vayamos a buscar el arca como está, escuchen, como está estipulado en la Torá. Porque hay una regla para trasladar el arca. Si no cumplo esa regla, no se puede trasladar el arca. Y dice que deja el arca en la casa de Obed-edom. Y cuando deja el arca en la casa de Obed-edom, ¿y saben dónde la dejó? Es muy loco. La dejó en una parte de la casa de Obed-edom, y Obed-edom no era ni levita. Escuchen, presten atención a esto. Obed-edom no era levita. Obed-edom era un pagano. Presten atención. Obed-edom era un pagano. Y en su casa colocan el símbolo más sagrado del pueblo de Israel. Ese símbolo, ya todos saben lo que pasaba. Dice que la presencia de Dios ascendía sobre el arca. No era cualquier cosa. De hecho, cuando los filisteos la abrieron, dice que le salieron tumores en el cuerpo y plagas de ratones consumieron todo Filistea y trajeron pestes. Porque no se podía tocar, porque era algo santo, era algo consagrado, era algo que representaba el poder más sublime, que es el poder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Obed-edom fue prosperado? ¿Por qué la casa de Obed-edom fue prosperada? Algunos en los mensajes dicen, ¿por qué guardó el arca? No. Porque recordá que el arca tenía reglas para ponerse en algún lugar, dejarlo reposar, tenía que estar cubierto de cierta manera, tenía que tener ciertos cuidados alrededor, no se podía poner el arca arriba de una mesa, me voy y después vuelvo. ¿Por qué él fue prosperado? Y acá es donde está el secreto. Obed-edom, a pesar de ser alguien que no practicaba la misma fe, entendía y conocía que eso que estaba en su casa era sagrado. Y antes, esto es fuerte, perdón, antes de cometer un error, antes de manejar el símbolo más santo del pueblo de Israel, antes de tocar lo más sublime para el pueblo de Israel, prefirió estar quieto, no tocarlo, cuidarlo, vigilarlo, asegurarse de que nadie se acerque. Y esto tiene un mensaje. Cuando vos sabés que estás roto, que veniste destruido, que estás lleno de miseria en tu interior, pero entendés que para servir a Dios hay que tener reglas y sos capaz de cuidar eso que tenés en tu casa. Sos capaz de cuidar tu relación con Dios. Sos capaz de cuidar, de respetar, de poner un cerco, de no permitir que nada que no sea según las reglas de Dios afecte tu casa.
porque en tu casa está el arca, porque en tu vida está la presencia, Dios te prospera, Dios te bendice, porque no estás mezclando lo profano con lo santo, porque le estás poniendo límites a lo malo. La gente quiere llevar su vida espiritual como le place. Quieren seguir dependiendo de un hombre que sin conocer cómo trasladar el arca, decidió trasladar el arca como venía e hizo que alguien muriera. Cuando vos querés manejar las cosas de Dios a tu manera, cuando vos querés enseñar las cosas de Dios a tu manera, cuando vos decidís decir que tenés a Dios y moverte según tus reglas, vos estás siendo alguien que está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Cuando no hacemos las cosas según las reglas de Dios, ponemos en riesgo la vida de mucha gente. Somos los responsables de que muchas personas terminen quemados a causa de que nosotros movemos nuestra vida espiritual conforme a nuestras reglas y no conforme a las reglas de Dios. ¿Vas entendiendo? ¿Vas comprendiendo lo que estamos hablando? Pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Pará, porque para el final tengo todo el Nuevo Testamento. Esperá, tranquilo. ¿Cómo podemos decir que servimos a Dios y hacemos las cosas como a nosotros nos parece? Enseñamos cosas que no son las que enseña Dios. Enseñamos reglas que no son las que necesita Dios que enseñes. Porque las reglas que nosotros tenemos que enseñar son las reglas que traen vida. Y las reglas que traen vida no están basadas en pensamientos humanos o en costumbres bien intencionadas de los hombres, sino que están basadas en un régimen declarado por Dios que se debe cumplir para que la presencia en medio de nuestra vida traiga cambios. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. Mira lo que dice. Entonces dijo así Adonai: si vuelves, o sea, si retornas, arrepentimiento retorno, si te arrepentís y retornás, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartaras, escuchen, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. O sea, si vos aprendés, si aprendemos de una vez por todas a separar lo santo de lo vil, a saber que hay reglas para una vida de santidad, a saber que hay formas de tener una vida de santidad, porque no es, yo creo en Jesús, ya está, no te alcanza. Hay reglas. El que me ama guarda mis mandamientos. Las palabras que yo hablo no son mías, sino que hablo lo que el Padre me envió. Yo no vine a abolir la ley, vine a que la ley se cumpla. Cualquiera que guarde el más grande de los mandamientos y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que mal enseñe aún el más pequeño de los mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¡Ay, no! Pero no hace falta. Sí, hace falta. Son las reglas. ¿Cómo vas a tener una vida espiritual si no tenés reglas? Pablo dijo, en mi mente está la ley de Dios. En mi cuerpo habita el pecado, pero con mi mente sirvo a la ley de Dios, la cual
Gobierna mis miembros para someterlos a la obediencia de Cristo. Hay reglas. Hay reglas y sinceramente quiero darle un mensaje a los que todavía les cuesta entrar. Los que todavía le falta esa vuelta de rosca, porque tienen miedo. Piensan que, no sé, que uno los va a llevar, no sé, le va a llevar, no sé, a una religión, que lo va a llevar no sé, a dejar al Mesías de lado. Pero quiero hablarles con la Biblia. No te voy a hablar ni con Mateo, no te voy a hablar con Lucas, no te voy a hablar con Juan, el Evangelio de Juan, no te voy a hablar con el Antiguo Testamento, no te voy a hablar con el libro de Romanos, no te voy a hablar con el libro de Gálatas. No, ¿por qué no? Porque si no entendés esto, de nada sirve que te explique todo lo demás. Y quiero hablar a los que les falta ese empujón, les falta ese entendimiento. Me acaba de ocurrir un texto que por eso guárdeme un segundo. Primera de Juan 2, 3, 7. Son textos que a veces me gustaría que la gente pueda meditarlos. Porque de verdad el deseo de Dios es que cuando toques el arca, cuando toques la presencia, cuando entres a ese lugar, porque como dice Pablo, nosotros por medio de Yeshua podemos tener entrada al lugar santísimo y alcanzar ahí el oportuno socorro. O sea, el lugar santísimo donde estaba el arca. O sea, yo no puedo entrar según mis reglas. El que entra según sus reglas muere. Porque dice, el alma que pecare morirá. Pecado, primera de Juan 3, es infracción de la ley. O sea, el alma que infringe la ley morirá. Por eso nadie que infringía la ley podía entrar al lugar santísimo a estar en el arca. Ahora Yeshua nos abre la puerta al lugar santísimo. Pero eso que Yeshua nos haya abierto la puerta al lugar santísimo, no quiere decir que yo tengo que puedo entrar con mis reglas. Y te lo digo con el corazón, hermano. Vos y yo no podemos entrar al lugar santísimo con nuestras reglas. Porque Yeshua te libró de la pena de muerte, o sea, la condenación eterna. Pero para mantenerte fuera de la pena de muerte, vos tenés que cumplir reglas. Y las reglas están en la Torá. ¿No me crees? Bien. Te los voy a leer. Primera de Juan. Lo voy a leer despacio. Lo voy a explicar. Lo voy a detallar para que entiendan. Y con el corazón, delante del Eterno, ruego que el Ruach HaKodesh, que el soplo de santidad, lo que llaman muchos el Espíritu Santo, hoy pueda tocar tu interior y te pueda sacar las escamas de los ojos y puedas entender lo que dice esta carta maravillosa de Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 7. Que el Eterno te enseñe, te abra y te hable, porque la Escritura es la que va a dar testimonio de lo que vamos a decir. Para que no tengas más miedo, para que dejes de ser como Usa, de tener buenas intenciones,
Porque el tener buenas intenciones no te permite tocar el arca si no te movés conforme a las reglas de Dios. Vos podés decir que tenés la presencia, vos podés decir que servís a Dios, pero si no seguís sus reglas, no estás adentro, estás afuera. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 7. Presta mucha atención, léelo conmigo, entendelo, sacate el chip del miedo, de que no es así, de que no hay que guardar nada, sacátelo. Y mira lo que dice una de las cartas que está antes de terminarse el Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis. Mirá lo que dice Primera de Juan. Y no salgas de Primera de Juan porque vamos a recorrer Primera de Juan en tres capítulos. Mirá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 7. Querido hermano, que todavía estás pensando o estás en duda, presta atención. Mirá lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Juan, Nuevo Testamento, presten atención. Si guardamos sus mandamientos. Repito. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que realmente lo conoce al Eterno, conoce a Yeshua y se jacta de conocerlo, guarda los mandamientos. Verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, los que te dicen que sigas empujando el arca en un carro, te están mintiendo. Los que te dicen que vos podés tener la presencia sin seguir las reglas de los mandamientos, te está mintiendo. Repito, verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, verso 5, pero el que guarda su palabra, y que yo sepa, en los tiempos de Juan, no estaba el Nuevo Testamento. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En ese que dice que guarda los mandamientos, es alguien que se ha perfeccionado en el amor de Dios. Por esto sabemos, escuchen, por esto sabemos que estamos en Él. Si yo digo que estoy en Dios o que estoy en el Mesías, el testimonio de eso es que guardo los mandamientos. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo? Verso 6. El que dice que permanece en Él, está hablando de Yeshua, el que dice que permanece en Yeshua, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Yeshua? ¿Cómo anduvo Yeshua? Según la Torá. Verso 7, y acá viene lo fuerte. Escuchen esto. Verso 7 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Escuchen lo que dice ahora, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio, la Torá. ¿Se fijan lo que está hablando Juan? Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Para atrás, hijo, para atrás. Vos no podés terminar la película si la empezás en el medio, tenés que ir para atrás. Porque para atrás están las reglas que hacen que lo que viene ahora, adelante,
gobierne tu vida, rija tu vida y te permita ser parte de esa salvación. ¿Me estás entendiendo? Anotátelo, releelo, léelo, buscalo en griego, en arameo, en musulmán, en español, en chino, en lo que quieras. Pero dice eso. Ahora, vamos a otro pasaje. Acompáñame rápido. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Esto para los hermanos que están acostumbrados a escuchar y a seguir lo que dicen otros y no entender lo que está en la Escritura. Abrí los ojos, mirá, Primera de Juan, la última de las cartas que está en la Biblia, del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, y te lo estoy leyendo en la versión Reina Valera, ni siquiera te la estoy leyendo en una versión sacada del hebreo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 al 4. Te lo voy a leer despacio y lo voy a explicar. Verso 2 de Primera de Juan 5, del 2 al 4, dice: en esto conocemos que amamos a Adonai, o a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, escuchá, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 2, lo repito despacito. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios. Verso 3. Pues este es el amor a Dios. Si yo digo que amo a Dios, mirá lo que te está diciendo Juan. Si vos decís que amás a Dios, escucha esto. Verso 3. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Que guardemos qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que muestra que amamos a Dios? Que guardamos sus mandamientos. Verso 4. Verso 4, escuchad, y espera que queda uno más, no te vayas. Verso 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra obediencia. No dice fe. Fe, del hebreo emuná, quiere decir fidelidad, lealtad, obediencia. Por las dudas. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra obediencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a los que te dicen que lleves la presencia de Dios en un carro o los que te dicen que la lleves según las reglas que tiene Dios? ¿Qué preferís? ¿Seguir empujando un carro que va a terminar fulminando tu vida? ¿O seguir trasladando el arca sobre tus hombros porque estás siguiendo las reglas de Dios? Vos elegís. Eso es lo que nos vino a proponer Yeshua. Vamos al último pasaje. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4.
al 8. Primera de Juan 3, del 4 al 8. Lo voy a leer despacio y lo voy a explicar. Verso 4 del capítulo 3 de Primera de Juan dice: todo el que comete pecado quebranta la Torá. O sea, todo el que practica el pecado, o sea, todo el que permanece en el pecado, quebranta la Torá. De hecho, el pecado, dice Juan, Nuevo Testamento, Reina Valera 1960, de hecho, el pecado es la transgresión de la Torá. O sea, cuando vos decís que estás en pecado, vos estás transgrediendo la Torá. ¿Con qué autoridad juzgamos el pecado de los demás si los que juzgan el pecado de los demás están transgrediendo la Torá? ¿Con qué autoridad juzgás al otro? Por eso dice Yeshua, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, fíjate que vos tenés una viga en el tuyo. Si vos no guardás la Torá, si vos estás en contra de los mandamientos, si vos les crees a los que te dicen que tenés que llevar el arca en un carro, ¿con qué autoridad juzgás el pecado en otros? Si vos también sos un transgresor de la Torá. Seguimos. Pero ustedes saben que Yeshua se manifestó para quitar nuestros pecados, o sea, para liberarnos de la sentencia de muerte por transgredir la Torá. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Yeshua, o en Jesús, todo el que permanece en Yeshua, no practica el pecado, o sea, deja de infraccionar la ley. Ya no infracciona más la ley, la guarda. Eso está diciendo. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. O sea, si vos permanecés declarando que no tenés que guardar los mandamientos, no lo viste y no lo conocés. Verso 7. Ya vamos terminando. Queridos hijos, que nadie los engañe, que nadie te haga empujar el carro, pon el arca sobre los hombros. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica la infracción de la ley es del diablo. El que practica el pecado, que es infracción de la ley, es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y para esto ha venido el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Las obras que infraccionan la ley. El diablo es el opositor. El diablo es el que calumniador. El diablo es aquella fuerza espiritual que te engaña para que infracciones la ley. Y si vos infraccionás la ley, sos del diablo y la verdad no está en vos. ¡Wow! Es fuerte. Y para eso fue enviado Yeshua, para destruir las obras de aquellos que te impulsan a infraccionar la ley. Quiera el Eterno, por medio de Ruach HaKodesh, que medites en estos 3 últimos textos que te acabo de dar y puedas entender que no podés hablar de sostener a Dios, de mantener a Dios y de hablar en nombre de Dios si no seguís sus reglas. Porque para que el arca, la presencia de lo más santo, lo bueno de Dios esté en mi vida, yo tengo que ponerle límites a lo malo. Y la única manera de ponerle límites a lo malo es siguiendo las reglas del Eterno.
para que el arca esté en mis hombros y para que pueda caminar en ella y con ella todos los días. Que Hashem te bendiga y te guarde, te regale una hermosa semana y el poder del Eterno te cubra. Que tengas salud, bendición y prosperidad y que te vaya bien con tu familia, con tus hijos y con todo lo que emprendas. Shalom a todos.